Tomé mi primera pastilla como todas las noches. Tomé mi cama de vodka como casi todas las noches. Y no fue suficiente. Y miré mi paquete de medicamentos y pensé, en el peor de los casos, si lo tomo, veremos qué pasa. Siempre ha habido alcohol en mi familia, desde siempre. Mis abuelos, por el lado de mi mamá, tenían problemas con el alcohol. Siempre he conocido las consecuencias, sé cómo se siente. Las he visto en estados bastante impresionantes cuando éramos pequeños. Siempre me había prometido no caer en el alcohol. Al final, no siempre hacemos lo que queremos. Inicié mi consumo de alcohol a los 25 años como respuesta a una dolorosa separación sentimental que había experimentado. Era mi primer novio. Nuestra relación comenzó a los 18 años. Nunca he tenido la experiencia de vivir completamente sola en mi vida. Era completamente nuevo. Me encontré en dificultades financieras. Me encontré sola para pagar los gastos y el alquiler cuando éramos dos. Así que comenzó a crear complicaciones. Yo soy enfermera, ya era enfermera, fue mi primer empleo y me encontré con colegas que no eran necesariamente amables, hubo acoso moral, así que empezó a ser muy complicado ir a trabajar. Volviendo del trabajo estaba cansada, tenía días laborales agotadores y descubría facturas que no podía pagar necesariamente. El apartamento estaba tranquilo, silencioso, vacío. A menudo terminaba en mi sofá llorando, agotado, con un estado de ánimo realmente bajo, para romper la soledad en realidad. He multiplicado las salidas, fiestas, aperitivos con amigos. A medida que pasa el tiempo, noches son buenas, pero no todos están disponibles. Así que terminamos bebiendo en casa, a menudo después de días difíciles. Nunca fue algo muy fuerte al principio. Era sidra, era cerveza, bebía en casa, frente al televisor, mientras comía o para una cena antes de irme a dormir. Empezamos a beber los fines de semana cuando no trabajamos. Esto nos permite liberar la presión, liberar el estrés que ha habido durante la semana. Entonces, son días de descanso porque también ha sido un día complicado. Mañana no trabajamos, así que nos permitiremos 1 o 2 copas. Luego finalmente trabajaré mañana, pero no importa, voy a beber de todos modos porque lo necesito, mi ánimo lo necesita, así que voy a ir a tomar 1 copa, 2 copas. Y luego al estar sola eso aumenta fácilmente. Pasamos rápidamente de 1 copa a 3, incluso 4, incluso para mí la botella. Después de un tiempo no basta, así que pasamos al alcohol superior. Pasé de la sidra a la vodka de repente. Llegamos al punto en que el vodka era mi alimento principal. Salía del trabajo, iba al supermercado a comprar la botella de vodka. Prácticamente no había comida. A medida que avanzaba, en el recibo de caja se veía que vodka y digamos un paquete de papas fritas para poder pasar por la caja sin solo una botella, porque aún tenemos un mínimo de conciencia. Que solo comprar alcohol siempre está mal visto. Lo que solía ser un vaso para relajarse mientras se come frente al televisor, termina siendo la botella frente al televisor y sin comer. Hay mañanas en las que me despierto pensando, anoche fue una noche normal, no bebí, está bien, está genial. Y donde me levantaba al percatarme de que había una botella de vodka en la mesa, la cual estaba medio o 3/4 vacía. Se había convertido en un reflejo. Nunca bebía antes de ir al trabajo, pero a veces iba al trabajo sin haber eliminado el mareo de la noche anterior, con náuseas y un dolor de cabeza insoportable que no podía soportar. El alcohol permite olvidar, nos sentimos ligeros, nos sentimos tranquilos porque en realidad olvidamos fácilmente los problemas. Yo personalmente me río de cosas que no necesariamente me harían reír, el mundo es más dulce. Aprendí a controlarme frente a los demás porque, siempre el alcohol es tabú, es algo que hacemos, que tomamos, pero del que no necesariamente hablamos. Y así limitaba el consumo cuando veía a mis amigos, cuando estaba de fiesta. Nunca fui completamente fuera de lugar, siempre tuve la capacidad de regresar a casa sin ningún problema. Amigos, aparte de ver que pasaba una noche normal, divirtiéndome y bebiendo, eso es todo lo que sabían. Nadie sabía que al volver tenía otra botella esperándome. Hubo una noche en la que el vodka no fue suficiente. Siempre fui consciente de mis problemas. No estaba en este mundo rosa con los elefantes donde todo es hermoso, todo es bonito. Y llamé a un amigo diciéndole que no estaba bien, que había bebido, eso es algo que nunca hago, pero esta vez realmente tuve que decirle que acababa de beber una botella entera de vodka.
Me dijo que no iba bien, que necesitaba ayuda y me recomendó ir al hospital para recibir atención médica. Así que fui al hospital. Fui a urgencias después de beber mi botella de vodka y conducir. Fui a urgencias y me hicieron muchas preguntas a las que respondí, pero nunca mencioné que había consumido alcohol. Hablé de mis problemas, del acoso, hablé de lo que sentía, de mis dificultades, así que me hablaron de depresión. Me informaron que estaba deprimida y que lo que me estaba ocurriendo era normal experimentar un bajón. Por lo tanto, solo me proporcionaron tratamientos para dejar de angustiarme y descansar adecuadamente. Me dieron una baja laboral debido al acoso y volví a casa. El problema es que no sabían que con el alcohol hubo consecuencias detrás. Tomé los tratamientos como me indicaron. Por la mañana siempre iba con un nudo en el estómago, pero menos. Por la noche encontraba mi botella, pero encontraba mis tratamientos, así que inevitablemente doble efecto. La vida era hermosa, tranquila, zen, solo la botella y la televisión ni siquiera miraba, nada más existía aparte de eso, al final. Intenté tomar el tratamiento el primer día solamente, con la expectativa de que iba a mejorar rápidamente. Antidepresivos, soy enfermera, sé que no funcionan de inmediato, conozco los efectos. Ansiolíticos se supone que funcionan más rápido. Los tomé por la mañana, como me dijeron, pasé todo el día en casa rumiando. No tuve la paciencia, no sé, tal vez no tuve la voluntad de intentar quedarme solo con los medicamentos. A pesar de conocer los efectos y peligros, igualmente fui a comprar mi botella por la noche. Había una noche, había vuelto al trabajo, inevitablemente regresa la angustia, el nudo en el estómago por la mañana, incluso con los tratamientos. Día extremadamente duro, 12 horas de trabajo, pacientes súper complicados, siempre los colegas que están encima de ti. Salí, adquirí mi botella, regresé a casa, ingerí mi primera pastilla como de costumbre todas las noches. Tomé mi litro de vodka como prácticamente todas las noches y no fue suficiente. La recuperación había sido demasiado complicada, no estaba en condiciones de soportar todo lo que había pasado. Observé mi paquete de medicamentos y reflexioné, en el peor de los casos, si lo tomo, veremos qué sucede. Tomaré todo y luego veremos. O me despierto o no me despierto, pero al menos estaré tranquilo. Y tuve ese clic de ponerme en contacto con el amigo al que había llamado la primera vez. Acabamos de hablar, quise actuar como si no hubiera pasado nada, como si solo hubiera bebido, pero sin ganas de nada más. Y le hizo preguntas, indagó y logré decirle que no, pero ahora tengo los medicamentos, los tomaré. Me queda un vaso para terminar la botella. Banco, veremos qué pasa. Me dijo que iba a llamar a mis seres queridos porque le preocupaba para que actúen. Y eso fuese el punto de inflexión, pero no en el sentido correcto. Eso fuese el punto de inflexión en el sentido de que no quería que mi familia lo supiera. Y dije, no, especialmente no los llames, eso me angustió aún más. Pero me dijo que o ibas al hospital o llamaba a tu familia. Y preferí enfrentarme a los médicos en lugar de enfrentarme a mis padres, así que tomé el coche, con mi vodka aún y ahora con los tratamientos extra. Las escaleras me costó bajarlas. Llegué en coche, el hospital no estaba muy lejos, así que conduje, logré llegar allí y puse a todos en peligro. Y fui recibida por los mismos médicos que me habían recibido un mes antes. Cuando les dije que llevaba casi 4 meses, 5 meses, bebiendo 1 litro de vodka al día, se armó un gran revuelo. Me dijeron, pero ahora no te vas, aquí te quedas, te cuidamos. Ahora esto es una depresión. Ahí tienes depresión y enfrentas problemas con el alcohol, eres considerado un alcohólico. Ahí es un electrochoque, porque incluso, no nos engañemos, somos conscientes de que bebemos demasiado, de que no está bien, de que no es así. Sin embargo, escuchar la palabra y que sea un profesional quien la pronuncie ha sido un gran alivio para mí. Me sentí, escucha, en realidad, mientras no le hablaba a nadie en absoluto, sin excepción alguna, no podía ser escuchada. Me quedé en el hospital por 3 días. Fueron 3 días de violencia psicológica para mí, ya que no estaba en casa. No tenía mi botella y a pesar de todo la extrañaba. Me golpeaba en la cara todo lo que intentaba olvidar desde hace meses. Me dieron permiso para salir después de 3 días, pero con la condición de que alguien me supervise. Que estén ahí si necesito, que puedan estar ahí si vuelvo a sumergirme. Me acerqué a mi hermano. Él ha establecido una especie de planificación.
Nos organizamos entre nosotros para asegurarnos de que haya gente en casa conmigo por la noche o que esté al teléfono con alguien para asegurarme de que no recaiga. Y contaba con un psiquiatra que se aseguraba de que, en resumen, seguía adecuadamente mis tratamientos médicos para mi bienestar. Y eso es, en realidad, estar rodeado hace que salgamos adelante, al menos un poco más fácilmente. Me llevó aproximadamente 1 mes y medio, alrededor de 2 meses antes de que lograra superar por completo ese deseo de consumir alcohol. Realmente lo hice por mi hermano, por mis amigos. También vi la preocupación que había habido y el hecho de que llegara a ese punto les había hecho daño. Por eso decidí actuar y tomar medidas para ayudarles. No quería tener esa culpa, además de hacer sufrir a los demás. Y después me di cuenta con los psicólogos, con todo esto, que el alcohol era solo una forma de ocultar las cosas, de taparse los ojos. En la actualidad apenas bebo. Tengo la capacidad de tomar una copa de vez en cuando para celebrar un cumpleaños, algo que no todos pueden hacer, pero luego no bebo más. Sin embargo, en casa ya no hay alcohol. En general, ahora le digo a mis amigos que soy una exalcohólica. Sin embargo, nunca dejamos de ser exalcohólicos. Esta lucha es diaria y durará toda la vida, ya que siempre estamos combatiendo el deseo y la tentación que nos acechan constantemente. Todo esto me ha permitido entender que el alcohol, por un momento, olvidamos los problemas, olvidamos el dolor, olvidamos todo lo que tenemos al lado, todo lo que intentamos evitar, no enfrentar. Cuanto más los ocultamos, más se amplifican y más complicado es despertarse y más ganas tenemos de beber. Es un círculo que es destructivo.